con todo y la cabeza fría que predica y demuestra la presidenta Claudia Sheinbaum, se están como que calentando los ánimos. Esta semana, la Embajada de Estados Unidos en nuestro país tuvo que aguantarse los reclamos por parte del gobierno de México debido al ataque a presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Océano Pacífico, pero cerca, muy cerca de territorio mexicano. Aquí hablamos de estos hechos y se los reportamos puntualmente. La presidenta reiteró que no está de acuerdo con estos operativos, que no son legales, y ordenó que se reunieran los secretarios de Marina y de Relaciones Exteriores con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para discutir el tema. Menos de 24 horas después, un nuevo roce entre México y Estados Unidos. El desencuentro se dio a raíz del posicionamiento de México en la Organización de Naciones Unidas sobre el problema del embargo de Estados Unidos a Cuba. Esto fue lo que dijo ayer en Nueva York Héctor Vasconcelos, embajador de México ante la ONU. Año con año nos reunimos en este foro con la inequívoca expectativa de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba desde hace más de 6 décadas. Observemos que los Estados miembros de la ONU han votado anualmente y de manera abrumadora en favor de levantar el bloqueo. Sin embargo, hay un continuo desacato a esta voluntad mayoritaria de la comunidad internacional y de las resoluciones de esta Asamblea General. Vasconcelos fue incluso más allá. A lo largo de su intervención, señaló que las sanciones comerciales afectan la soberanía del pueblo cubano, que lesionan los intereses nacionales de terceros países, que contravienen la Carta de Naciones Unidas, que dañan el bienestar de los pueblos, que no construyen regiones de prosperidad y que atentan contra la paz y la estabilidad entre los pueblos. Por supuesto, pidió que se retiren todas las medidas de Estados Unidos contra Cuba. Pero el embajador Vasconcelos se le olvidaba un detalle importante. Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca por segunda ocasión, cambiaron las reglas de la política internacional y de la diplomacia. Y ahora Estados Unidos se ha vuelto más sensible a las declaraciones de este estilo. Y el subsecretario de Estado y ex embajador de Estados Unidos en México, buen amigo de México, Christopher Landó, reviró el mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores con respecto a Cuba y lo hizo con las siguientes palabras. Como amigo de México, me entristece leer este posteo, que es una mentira de principio a fin. Si vamos a hablar de la política estadounidense hacia Cuba, hagámoslo al menos basándonos en la realidad y no en fantasías. No existe ningún bloqueo comercial a Cuba. Cuba recibe bienes y visitantes de muchísimos otros países, como bien saben en México, ya que les envían enormes cantidades de petróleo. Al régimen cubano le encanta hablar de un bloqueo para culpar a otros por su pésima gestión económica, que ha llevado a esa gran nación al hambre y la miseria. Lo que existe es una serie de leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos que prohíben las transacciones económicas o comerciales con Cuba por parte de nuestros ciudadanos. Es nuestro derecho soberano de decidir que no permitiremos que nuestra propia gente apoye económicamente a un régimen extranjero hostil, que de hecho expropió todas las propiedades de nuestros ciudadanos en ese país sin compensación alguna.
Hay un debate dentro de Estados Unidos sobre si estas restricciones siguen siendo una buena política para promover el cambio democrático en Cuba, pero ese debate corresponde a la política interna de nuestro país y no le corresponde a ningún organismo multilateral dictar cuál debe ser nuestra política hacia Cuba. Me entristece, continúa el posteo, me entristece profundamente que países amigos, incluyendo nuestro primer socio comercial, perpetúen este mito y apoyen una sangrienta dictadura caudillista que se ha afianzado en el poder durante el doble del tiempo que duró el régimen del general Porfirio Díaz. Cierro comillas. Hasta aquí el posteo. Y este mensaje es muy claro. Niega la existencia de un bloqueo económico, denuncia a México por apoyar a Cuba, a la que describen como una sangrienta dictadura caudillista. Se le reclama implícitamente a nuestro país por enviar petróleo a Cuba. Ya están saliendo a relucir las diferencias ideológicas que separan a los gobiernos de México y de Estados Unidos. Estos conflictos pueden tener consecuencias, sobre todo en la colaboración comercial, pero también en la agenda de seguridad y en el diálogo diplomático entre los dos países. Y es muchísimo lo que está en juego. El telón de fondo, además, no podría ser más dramático. El presidente Donald Trump se reunió hace unas horas en Corea del Sur con el presidente chino Xi Jinping. Los temas que trataron en la mesa son muy importantes para el mundo entero. Guerra comercial, aranceles, lucha contra el fentanilo, control de minerales para el desarrollo tecnológico y el posicionamiento de estos dos países ante otros conflictos internacionales. Al parecer, los mandatarios llegaron a buenos acuerdos y vimos a un presidente Trump pues bastante menos beligerante que al que estamos acostumbrados, al que hemos visto con otros mandatarios de otras partes del mundo. Y es que el mundo se está dividiendo en dos mitades. El gobierno de la presidenta Sheinbaum quisiera estar a la izquierda, pero nuestro país tiene 3,000 kilómetros de frontera con la derecha. O caminamos con cuidado, o nos vamos a terminar cayendo. Yo soy Adela Micha. Y para seguir hablando del tema,